El siguiente espacio es una producción de 820 Contenidos. Cierto día, llegaron 5 viajeras a las puertas del cielo. Fue entonces que la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. Puente Mágico, un espacio para descubrir el placer de los cuentos y algo más, con la conducción de Norma Labarta. Muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar como todos los viernes en este nuestro Puente Mágico, espacio por AM 820 de 16 a 17 horas, en busca de esos mundos imaginarios a los cuales nos llevan las palabras pensadas, sentidas por escritores que comparten con nosotros sus sueños y sus historias. Nos acompaña hoy Fabián Escopa, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Fabián. Hola, ¿qué tal? Excelente narrador que ya estuvo en otra oportunidad y es un placer tenerte así como nosotros. Por menos lluvia. Y qué tarde. También está con nosotros Liliana Serino, como siempre, nuestra amiga incondicional, que se une a este quehacer narrativo. Hola, buenas tardes. Y aquí estamos, les decíamos, dispuestos a compartir el maravilloso mundo de los cuentos. Pero, ¿dónde estamos? Nada menos que en el Museo Americanista de Lomas de Zamora, iniciando un nuevo recorrido de nuestro puente, como es esta, la transmisión en vivo. Sí, un sueño que tuvo el director de AM820, el doctor Aníbal Fernández, y ese sueño se le hizo hoy realidad. Agradecemos también al señor Hugo Bentos, director de Cultura Lomas, por ofrecernos este hermoso lugar desde donde podemos transmitir nuestro puente mágico. Nos acompañan los controles técnicos Gabriela Maduri desde el estudio y Alejandro Barrero aquí en el museo. Les damos también las bienvenidas a las personas que se han animado a venir con esta tarde de lluvia terrible. Son valientes, realmente. Muy valientes, muy bien. Y queremos recordarles a nuestros oyentes la manera en que tienen para comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico puentemágico820@gmail.com. También nos pueden escuchar por internet por si tienen alguna dificultad con la radio y con la emisora, www.radioestacion820.com.ar. Y también, Liliana, y también por Facebook, Norma Hilda Labarta, el puentecito con el arco iris, donde hoy esperamos muchos comentarios. Muy bien, entonces ya hicimos todas las presentaciones y no se imaginan la emoción que tengo yo y me imagino mis compañeros también de estar en este ámbito, en este museo, que por distintas razones, Liliana por docente, yo también, hemos transitado por este museo muchas veces con nuestros alumnos. Y además hubo una persona que trabajó mucho para este museo hace unos cuantos años, que falleció, como fue el antropólogo Guillermo Magrassi, al cual le rendimos un homenaje desde ese momento, ¿no te parece, Liliana? Sí, y le podemos dedicar este programa. Claro. Su alma seguramente estará dando vueltas por aquí. Claro que sí, y en este espacio lleno de palabras y lleno de historias, seguramente estará él ayudándonos. Y bueno, Fabián, te decíamos que muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y les digo que va llegando gente, se animan. Está poblando esto. Muchas gracias a los que están viniendo. Uy, gente joven. ¡Qué buena! Muy bien. Y decíamos que la literatura sirve, entre otras cosas, para liberar al hombre de la dureza de la vida moderna, permitiéndole volar a través de la imaginación, a la vez sumergirlo en los valores naturales y fundamentales de la cultura a la que pertenece. Como de contar cuentos se trata.
vamos a dejar para después un poquito más la conversación. ¿Y qué te parece, Fabián? ¿Vos estás preparado para comenzar? Y bueno, ¿Estamos listos? Vamos a comenzar, si les parece. Muy bien, entonces, como siempre les proponemos a nuestros oyentes que traten de relajarse, de ponerse cómodos, si es posible, cerrar los ojos. Y entonces vamos tras la voz de Fabián Scopa. Todo lo que pasó fue por ese zapatito que perdió cuando se tuvo que ir rápidamente del baile, porque a las 12 se acababa el hechizo. El vestido volvería a transformarse en simples trapos, la carroza en calabaza, los caballos en ratones, etcétera, etcétera. Siempre le llamó la atención que solo a ella le entrara ese zapato a la perfección, porque calzaba 36, como la mayoría de las chicas del pueblo, y todavía se acordaba de las caras de asombro de sus hermanastras cuando vieron que era ella la elegida del príncipe y que se convertiría en reina cuando murieron los reyes. Cenicienta, una vez reina, pensaba que al lado de su marido el rey la vida sería maravillosa. Pero, en todos los cuentos hay peros, ¿no? Pero un día le descubrió una mancha de rouge en la camisa. Y ahí el mundo se le cayó a pedazos en un instante. El rey, su rey, la estaba engañando. ¿Pero por qué? ¿Con quién me engaña? No sabía qué hacer. Si decirle que lo había descubierto o callar, para no poner en riesgo la monarquía. Pero no dejaba de cuestionarse. Pero, ¿por qué necesita un amante? ¿Acaso yo ya no le puedo dar lo que él pide? ¿Que ya dejé de ser tan fogosa como era antes? Decidió callar, como también cayó aquel día que el rey se apareció por la alcoba real a las 8 de la mañana con unas ojeras hasta el suelo. A Cenicienta se le partía la cabeza. ¿Dónde se encontrarán? ¿En la casa de ella? ¿En un hotel? ¿En el palacio? Claro, hay tantas habitaciones. En la habitación real, Cenicienta lloraba todas las noches, sola, porque ya el rey ni siquiera se le acercaba. Maldijo el haber ido a ese bendito baile y hubiera deseado 1000 veces que ese zapato le hubiera entrado a cualquier otra chica en lugar de ella. Y hubiera preferido toda la vida que alguna de sus hermanastras calzara 36 en lugar de 40 y 41. ¿Para qué le servía ser reina si no tenía el amor de su rey? Hubiera querido ser ella, la amante clandestina, la protagonista de ese amor adúltero. Pero bueno, igual ella no iba a decir absolutamente nada, pero no iba a parar un segundo hasta averiguar quién era ella. Por eso a la noche siguiente, después que terminaron de cenar, el rey se despidió y se fue a descansar. Y Cenicienta disimuladamente lo siguió por el palacio, atravesando pasillos que jamás había visto, cruzando salones, pasadizos que jamás pensó que existían, hasta que el rey en un momento llegó a una habitación, abrió la puerta, se metió y cerró la puerta. Cenicienta se quedó a oscuras, afuera, escuchando. Sí, una de las voces era la de su marido, inconfundible. Y después una risa gallinácea de una mujer. Pero superpuesta, otra risa más. El desgraciado estaba con 2. Cenicienta no aguantó más. Abrió la puerta con sumo cuidado, sin hacer el más mínimo ruido, y se tiró al suelo, porque parada lo hubieran visto. Y despacito fue metiendo medio cuerpo adentro de la habitación. Por ahí podía ver lo que rejaban las velas de los candelabros en las paredes. 3 cuerpos. 3 cuerpos que se acoplaban unos con otros.
Le hubiera encantado a ella pararse para ver quiénes eran, pero lo hubieran visto. Así que se quedó ahí, a los pies de la cama. Y ahí vio los zapatos tirados, los de su marido, como siempre, tirados de cualquier manera. Y después 2 pares de zapatos de mujer con taco alto. Unos eran negros, número 40. Los otros rojos, número 41. Muchas gracias. Hermoso. Hermoso, Fabián. ¿Y de qué es este cuento? El cuento se llama Monarquía, es de Kim Monzó. Hermoso, hermoso. ¿Y cómo te iniciaste en ese camino de la narración? Yo que sé, a veces las cosas siempre uno dice que pasan de casualidad, ¿no? O no tanto. La realidad que yo empecé hace más o menos 8 años. Iba manejando mi auto por General Paz y escuchaba un programa en aquel momento que se llamaba Todo con Afecto, un programa de Alejandro Apo, que me gustaba mucho porque entrevistaba a jugadores de fútbol, contaba anécdotas, y él leía cuentos. Los leía maravillosamente bien, ¿no? Y la verdad que me encantaba ese programa. Y en un momento él dijo, bueno, miren, los que tengan ganas de iniciarse en la narración de cuentos, mi mamá, la mamá de él, Dora Apo, da clases de iniciación. Bueno, ahí nomás paré el auto, tomé nota del teléfono, la llamé en ese mismo momento y ella me atendió. Y ahí mismo, bueno, me anoté, fascinado, con mucha expectativa, y bueno, tomé 4 clases con ella. Y bueno, como digo, siempre fue un camino de ida, ¿no? La verdad que nos cautivó a todos. Solamente di un curso de iniciación, pero nos llevó a ese mundo de la narración de cuentos que es fabuloso. Y bueno, y después... Y antes de eso nunca habías tenido esa inquietud. Nunca había tenido. Fue el momento justo, ¿no? Sí. Se ve que una vez está en la búsqueda de algo, no sabe muy bien de qué, y aparecen esas señales. ¿Y cómo buscas vos tus cuentos? ¿De dónde te vas nutriendo? Bueno, eso es todo un tema, ¿no? A veces uno se pasa leyendo libros de cuentos enteros y no hay ninguno que le guste contar. Dicen que todos los cuentos pueden ser contados, pero como también decía un profesor, Claudio Ledesma, que tuve después, uno tiene que contar el cuento que lo atraviesa. Ese cuento que por alguna razón nos marcó o nos lleva a alguna parte de nuestra vida, que de repente pasa con un narrador y no con otro. Por eso no hay un cuento que sea fácilmente contable por todos. Cada uno elige ese cuento o el cuento lo elige a uno, ¿no? Exacto, muchos narradores dicen eso, ¿no? Que el cuento lo elige a uno. Es verdad. Bien. Es cuestión de encontrar. De encontrar. ¿Cuánto que hay que leer? ¿Cuánto? Narrador. Y contar cuentos para crear aquella realidad en la que quiero respirar y luego seguir creando en conjunto con todos aquellos que desde este oficio desean participar de la construcción de un mundo nuevo, ¿no es cierto? También es esta la narración. Y bueno, sigue llegando gente a nuestro auditorio, este día tan gris por afuera, tan lluvioso, tan difícil para llegar, calles inundadas y todo. Sí, pero no nos podían fallar en cada parte del festejo de nuestra 5ª temporada. Claro, y además transmitiendo por primera vez en vivo desde el Museo Americanista de Lomas de Zamora. Muchísimas gracias a todos los que están acá, no quiero nombrar uno por uno porque son muchos. Sí, para nombrarlos. Muchísimas gracias, familiares, amigos narradores, compañeras de radio, muchísimas gracias. Es una alegría verlos ahí, la verdad que sí. Muy bien, y seguimos entonces transitando este camino de los cuentos, y tengo a mi derecha a nuestra amiga Liliana Serino. ¿Y estás lista? ¿Preparada, Liliana? Siempre lista. Siempre lista. Entonces, los convoco nuevamente. Tratamos de aflojarnos, de relajarnos un poquito. Y ustedes que están en casa, si pueden, entre mate y mate, cierren los ojos y se dejan llevar, nos dejamos llevar todos por la voz de Liliana Serino. Un despertar tardío y una siesta prolongada se la llevaron lejos. Pero volvió, sí, volvió, mirando por la ventanilla la vitrina de su vida. Sombrero con plumas, enaguas con puntillas, vestidos de soirée, trajecitos grises.
Desde la cabina de mando, que era su cuarto de costura, nos enseñó que primero hay que hilvanar para después coser en firme. Se encargó de surfilar nuestras vidas alocadas para que no se deshilacharan. Ella siempre decía que los hijos de sus hijos eran sus hijos. Por eso fue madre de 2 generaciones y se la pasó bordando sueños, remendando desilusiones. Se tomó el trabajo de asegurar uno a uno los botones que andaban flojos. Guardó con cuidado el último carretel en la cajita y dobló en 4 las sábanas limpísimas y perfumadas. Y como costurera fina, puso final a su historia con una puntada magistral. Es cierto, hoy algunos de nuestros dobladillos andan medio descosidos, pero no importa. ¿Saben por qué? No importa porque la aguja de su Singer sigue enhebrada. Hermoso. Siempre con alguna novedad, Liliana, hermoso. Chacha, de Gustavo Frecha. Hermoso, muy lindo. Otro amigo narrador. Otro amigo narrador que ha estado también en nuestro puente mágico. Y entonces continuamos con este mundo, que las narraciones orales forman una parte fundamental de nuestra vida social. De ese narrar cotidiano, los escritores van dejando testimonio de historias que han escuchado recreándolas. Y a través de ellas podemos conocer, entre otras cosas, la esencia de los pueblos. Y es así como de uno a otro las voces, ¿no es cierto?, se van compartiendo, van pasando y nos vamos enterando de tantas cosas que suceden en los pueblos, que al fin y al cabo son muy parecidas, ¿no es cierto? Pueblos de aquí, pueblos de allá, que somos seres humanos, ¿sí? Tenemos más o menos nuestras historias. Y en este andar por el camino de este puente, transitándolo, tenemos la visita de Fabián Escopa. Fabián, ¿vos formas parte de algún grupo o te presentás solo en distintos lugares? ¿Cómo es tu actividad? Tengo varios grupos. Últimamente lo que estuve haciendo fue un trabajo con mi señora, que el año pasado hicimos unas cuantas presentaciones que se llama Cuentos Pintados, y que yo cuento cuentos a partir de los cuadros pintados por ella. Eso me parece algo excepcional, hermoso. La verdad que nos gustó un poco combinar ambas expresiones artísticas, pues bueno, tanto la narración como la pintura son tareas un poco solitarias, ¿no? Y la verdad que a veces es difícil combinarlas, pero había visto una vez una narradora, Elisa Vázquez, contando un cuento, la verdad, interesante sobre un solo cuadro, y me pareció fascinante cómo ir mezclando la narración, la historia, con lo que está pintado y cómo cada uno va armando esa historia en la cabeza, ¿no? Y digo, bueno, che, ¿por qué no armamos algo parecido? Y la verdad que la idea era contar sobre cuadros que haya pintado mi señora, pero no me salía ningún cuento. Digo, ¿qué puedo? Es difícil. Entonces digo, vamos al revés. Te voy a decir cuáles son mis cuentos favoritos, y vos pintá a partir de esos cuentos. Y ahí salió mi cuento. Qué bueno. ¿Y suelen presentarse en lugares? Sí, salimos a presentarnos en bares o en algunos... Ustedes se mueven más en Capital Federal, ¿no? En Cava. Bueno, acá en el sur lo hemos hecho en el almacén de Herli. Ajá. Acá en Herli, de Mabel Delgado, pero sí, en zona sur ha sido el único lugar que hemos presentado, pero más en Capital, para que hay... ¿Y tenés fechas próximas? No, ahora estamos armando un cronograma ya para a partir de mayo probablemente, pero bueno, estamos con confirmaciones todavía, por eso no puedo dar ninguna fecha ahí confirmada. Claro. Perfecto. Bueno. Pero sí podés... ¿Otro cuento? Sí, con gusto. ¿Estamos listos? Acá los presentes estamos listos. Nos conectamos. Y a nuestros oyentes lo mismo. Otra vez, si podemos, una cerradita de ojos entre mate y mate, bizcochito y bizcochito, y allá vamos a escuchar a Fabián Escopa. Hablando de pueblos, esto ocurrió también en un pueblo. Eustaquio Navarro tenía un negocio desde hacía muchos años, pero era un negocio en el que vendía frases,
frases sueltas, ¿sí? Frases para ser dichas en el final de la vida, como últimas palabras. La forma que manejaba el negocio era como una vieja ferretería, pero en vez de tener decenas de cajoncitos con tornillos, tuerca, remache, clavos, en los cajoncitos tenía frases breves, a veces palabras. La brevedad de las frases, él le explicaba a don Eustaquio que era por dos razones. Una, porque el que las decía, el que las compraba para decirlas, ya estaba en el final de sus días, no tenía ganas de mucha cosa. Y aparte, si eran últimas palabras, es porque tampoco quedaban muchas más. Esa es la explicación que él daba a quien quisiera escucharla. Y así atendía su negocio, que se llamaba Proveeduría de las Últimas Palabras. Los compradores eran abuelos, ancianos, viejitos, precavidos. No compraban frases muy retóricas, sino prácticas, funcionales. Como por ejemplo, gracias por todo, hasta aquí llegué. Sigan ustedes, estoy cansado. No se peleen, los quiero mucho. Ya nos veremos. Pero dentro de las frases, o dentro de la estantería donde había frases sueltas, Eustaquio Navarro tenía en una pared una estantería repleta de frases para los viejos hinchas futboleros. Esas frases eran un poquito más extensas, como por ejemplo, Racing Academia, me haces sufrir pero te llevo en el alma. Independiente, me voy al infierno y seguirá siendo el rey de copas. River, gracias Millonario por tantas alegrías. Algunas un poco más actuales. San Lorenzo, nos hiciste ganar la Libertadores y encima el Papa Francisco es del ciclón. Pero había una frase que era elegida por todos los hinchas, sean de River, Boca, Talleres, Newell's, San Lorenzo, Chicago, Zacachispas, cualquiera. Esa frase no tenía ni sujeto, ni verbo, ni predicado. Era una palabra, en realidad una sílaba. ¿Se imaginan cuál? Gol. Esa frase, los viejitos que compraban esa frase, don Eustaquio les daba dos al precio de una. Vamos muchachos, aquí tienen una para que la digan acá, en la tierra, en el final de sus días, y la otra para que se la lleven puesta. Pero don Eustaquio, ¿para qué llevarnos un gol a la muerte? Uno nunca sabe. Uno cree que esta vida es todo lo que hay, pero por las dudas que exista otra, más vale empezarla con un gol de entrada. Hermoso, muy bien. El cuento se llama Últimas Palabras y es de Rodolfo Braselli. Hermoso. Precioso. Y vos nos habías contado que la otra oportunidad que estuviste, que te gustan mucho también los cuentos sobre el fútbol, ¿no? ¿Tenés autores preferidos o que buscas en esos? ¿Cuáles son? Sí, el que más me gusta es Eduardo Sacheri. Sacheri tiene cuentos de fútbol y aparte tiene una forma de escribir que para los narradores, el trabajo del narrador, ustedes lo saben muy bien, Claro. es adaptar lo que está escrito para llevarlo a la oralidad. Si uno leyera textualmente o de memoria un cuento, sería eterno, cansador, mucha descripción y sería realmente aburrido. Entonces uno tiene que comprimirlo, sacarle, agregarle, pero para que sea un cuento que sea ameno, que dentro de todo se pueda escuchar. Entonces, en ese trabajo es muy importante cómo va escribiendo el autor, y Eduardo Sacheri lo escribe muy bien, prácticamente es muy poco el trabajo. Que hay que hacerlo igualmente, pero bastante poco el trabajo porque lo lleva bastante armónicamente, ¿no? Sí, lo da bastante servido, ¿no? Exacto. Claro. Muy bien, y queríamos hacer una mención que ayer nuestra amiga Marcela De Luca presentó su libro Vestida de Mar. Sé que fue un éxito y bueno, le auguramos desde acá que sigan los éxitos a nuestra amiga. Y hoy, ella misma, comienza el taller de escritura creativa, comienza justamente hoy, les decía, 6 de abril de 18 a 20 horas en la Biblioteca Popular Alberdi, en Beltrán 70, en Remedios de Escalada. Mucha suerte a nuestra amiga Marcela De Luca. Y otro avisito, ¿qué te parece, Liliana? Sí, para vamos. mañana. Mañana está Aoniquén Cuenta, que nos invita a escuchar, es 7 de abril mañana, 17 horas en la Biblioteca Gutiérrez, Almirante Brown 2163, a media cuadra de la Estación de Lomas.
Recuerden que allí también es micrófono libre, ¿no es cierto? Se Así puede ir y narrar, se puede narrar. y la entrada es 30 pesos con derecho a una consumición. Y nos avisan que el ambiente es climatizado. Así que mañana a Oniquén. Y bueno, la otra publicidad la hacemos luego del corte. Ah, ya me estaba ofendiendo. Sí, no, ahora vamos al corte. El otro para el domingo. Vamos ahora a un corte publicitario y una pausa musical. Vamos a escuchar Otoño en Mendoza, también conocido como Tonada de Otoño, de Jorge Sosa y Damián Sánchez, en este caso interpretado por Mercedes Sosa y Pocho Sosa. No se la pierdan. No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño, comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel de tonadas. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Ser la tarde que vuelven gorriones a morirse de abrazo en el nido, y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos. La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre al recuerdo lo inicia un adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Gracias a la magia de la narración, la imaginación abre sus alas y se echa a volar. No importa si va hacia un pasado cargado de ancestrales y eternas sugestiones o hacia un futuro cargado de promesas.